Lo que tengo preparado para hoy día es probar que la solución de esta ecuación, esto lo vamos a hacer en dimensión uno, pero es válido en cualquier dimensión, resulta ser un proceso de Markov, es decir, hay un semigrupo asociado a esta solución y que uno a veces suele llamar un flujo también. Entonces vamos a estudiar cómo depende esta solución de la condición inicial y eso nos va a permitir probar que la solución X de esta ecuación tiene esta propiedad de Markov, que es cuando uno condiciona en todo el pasado de un cierto evento que depende del futuro, en realidad solo depende de la posición al instante dado. Vamos a suponer que los coeficientes sigma y b son regulares de manera que esto tenga solución única. Entonces, de eso ya estuvimos hablando en la clase pasada. Por ejemplo, sigma y b Lipschitz es suficiente para tener eh, existencia y unicidad de esta ecuación para cada condición inicial X. Y como les dije, queremos estudiar cómo depende esto de X ahora. ¿Cuál es la dependencia en X? No vamos a estudiar completo cómo depende, sino algunos aspectos solo de cómo la solución depende de X. Entonces vamos a anotar por X mayúscula vamos a hacer explícito la dependencia de X y vamos a decir que X mayúscula, la solución, depende de la condición inicial. El siguiente parámetro 0 es que esa condición está dada al tiempo t igual a 0, porque también vamos a necesitar echar a andar la solución en un tiempo positivo. Y el valor de X al instante t es el último parámetro. ¿Ya? Este lápiz, por alguna extraña razón, no quiere partir. Ya. Déjenme cerrar esto porque me parece que está bloqueado. Un segundo. Vamos a ver si ahora parte bien. Sí, ahora parte bien. Ya. Entonces, la solución, por supuesto, depende de omega también, que nunca lo escribimos. Esto es una práctica muy corriente en probabilidades, que esto también depende de omega, que es la aleatoriedad. Y eso en general no lo escribimos, pero esto depende entonces de 4 variables por ahora. Y vamos a estudiar este flujo. O sea, la función que a X le asocia la solución. A ver, para X fijo, sabemos que hay un conjunto A de medida cero, tal que en el complemento de ese conjunto, la solución es continua como función del tiempo y satisface esta ecuación, esta igualdad. Recuérdense que en el lado derecho hay dos tipos de integrales. Una es la integral con respecto a ds, que esa no tiene problema. Esa resulta ser continua en t siempre que lo que está adentro se puede integrar, ¿no es cierto? Es la integral con respecto al browniano, que es un objeto que está definido globalmente en omega y después es evaluado. Y pueden haber conjuntos de trayectorias donde esa integral no tiene sentido. Entonces, una integral estocástica es muy raro que esté definida para todos los omegas. Hay algunas, entre paréntesis, hay algunos intentos de definir la integral estocástica trayectorialmente. Eso requiere una teoría muchísimo más amplia de lo que hacemos acá. Y en definitiva no agarró demasiado interés en la comunidad, así que porque lo que se gana es bastante poco. Y está muy asociado al browniano. Esa es otra limitante. Ya. En todo caso, como todo objeto probabilista o todo objeto de teoría de la medida, están definidos CTP, así que mínimo necesitamos sacar un conjunto media cero para asegurar que los objetos están bien definidos y que son continuos.
Así que eso depende de cada X. Y entonces el conjunto, lo que queremos es ver si hay una manera de que esto sea válido para todo X, salvo un conjunto de medida cero. O sea, un conjunto de medida cero global en X. Entonces, cuando fijamos una pareja XY, podemos extraer un conjunto de medida global cero que depende de XY, probablemente, de manera que tenga las dos soluciones definidas completamente y sean continuas y satisfagan la ecuación, como está aquí abajo. ¿Ya? Entonces, si lo hago para dos puntos, eso es relativamente sencillo, es sacar un conjunto de medida cero por cada uno de ellos y considerar la unión de esos dos conjuntos de medida cero. Entonces, esto se tiene en simultáneo para XY. Y eso nos va a ayudar a construir un flujo que tiene una cierta continuidad en la condición inicial. ¿Ya? Entonces, si calculamos esta norma, en la norma 2 del supremo en el tiempo, vamos a tener una desigualdad de este estilo. Este tipo de desigualdades lo hemos calculado varias veces. Entonces, hacen la diferencia de las dos soluciones, elevan al cuadrado, y en el lado derecho van a tener tres términos, y entonces queremos aislar los cuadrados de esos tres términos, y eso hace aparecer un factor 3. Eh, repito porque parece que está un poquito inestable. Entonces, elevando al cuadrado la diferencia de las dos soluciones, tenemos tres términos en el lado derecho y queremos aislar los términos cuadráticos. Entonces, eso justifica este factor 3. Y entonces tenemos la diferencia de las condiciones iniciales, después tenemos una diferencia entre dos integrales estocásticas y una diferencia entre dos integrales normales. Y vamos a tomar el supremo en el tiempo, hasta un cierto instante, eh, por ahora fijo. Y entonces, cuando tengamos la diferencia entre las integrales estocásticas, lo que normalmente hacemos es usar la variación cuadrática que hace intervenir la integral del cuadrado de lo que aparece. Y eso nos da un término de este estilo. Entonces, a ver, estoy diciendo esto. Estoy diciendo, si tenemos una cosa así como supremo S menor o igual que t, integral entre 0 y t, sigma x 0s menos sigma x y 0s dbs, y esto al cuadrado. Parece que el módulo tiene que ir afuera, y algo así como esperanza. Entonces esto es menor o igual que una constante. Bueno, esto primero lo vamos a usar en un segundo más. Vamos a usar que eso es Lipschitz. Así que esto es menor o igual que una constante que depende del momento de orden 2, o sea, de este momento que estamos calculando. La esperanza de la integral entre 0 y t de sigma menos sigma cuadrado de s. ¿Ya? Y esto lo acotamos por k cuadrado, la diferencia entre xx. Voy a escribirlo así, para no escribir tanto. Xy. Bueno, esto depende de s también, pongámoslo entero, ¿no? 0s menos x y 0s al cuadrado. Y entonces esto nos queda un k cuadrado, esperanza integral entre 0 y t. Y ahora, en vez de poner esa cantidad, hacemos aparecer la misma cantidad que está en el lado izquierdo, que es supremo u menor o igual que s de esta diferencia al cuadrado de s. ¿Ya? ¿Por qué hacemos eso? Se dan cuenta en un segundo. Entonces tenemos esta diferencia al cuadrado. En el lado derecho hacemos aparecer lo mismo, pero al instante s. Así que esto es h de s. Con la integral normal es mucho más fácil el manejo, porque cuando tengamos la diferencia de estas dos integrales, uno puede pasar el módulo para adentro,
Y el supremo en realidad, como esto es la integral de una cosa positiva, el supremo se alcanza en t. Así que de nuevo tenemos la diferencia de b evaluado en dos tiempos. ¿Mm? Entonces tendríamos algo así como el otro término, que sería esto. 0s supremo s menor o igual que t. B menos b. Voy a escribir así rápido. ds cuadrado. Bueno, aquí no, podemos meter el módulo adentro. Supremo s menor o igual que t, integral entre 0 y s, módulo de b menos b. Tenemos el cuadrado todavía afuera, pero podemos meter el cuadrado si es que usamos Cauchy-Schwarz. Así que voy a hacer eso, pero al hacer eso me aparece un s o un t. Entonces puedo ingresar este cuadrado aquí adentro. Estos son manejos estándares que uno aprende a hacer. De S, tendríamos un S. Acuérdense que Cauchy-Schwarz tienen que aplicarlo con la función, esta función y la función 1, así que les va a aparecer la integral de 1, que es S. Y el S lo podemos sacar por T. Y de nuevo tenemos la diferencia de B evaluado en dos tiempos, en dos posiciones distintas. Va a hacer aparecer un término de este estilo claramente. Así que eso nos da esta iteración. La función h de t, que es la esperanza del supremo de las diferencias de x, de las soluciones en los tiempos s y en posiciones distintas, satisface esta recurrencia, que es h de t es menor o igual que 3 veces x menos y cuadrado, más una constante por la integral de h. ¿Ya? ¿Dudas hasta ahí? Eh, ¿Dudas en el manejo de lograr acotar las integrales estocásticas, que hay que tener un cierto cuidado, a diferencia de las integrales más normales? A ver, voy a echar a andar el chat por si acaso alguien está haciendo una pregunta. Ya, ahí lo tengo. Ya, si no hay dudas, entonces sigamos. Entonces hay una desigualdad famosa, y por eso quise hacerlo así esta vez, que se llama la desigualdad de Gromwald, que es una herramienta súper útil para para probar unicidad en muchos contextos, porque este tipo de iteraciones entre algo que uno quiere acotar, eh, ac- un objeto que uno quiere acotar, prueba que satisface una recurrencia de este estilo, una especie de ecuación integral. Y entonces eso nos permite obtener una cota para la solución de esta desigualdad integral, H. Y la cota es del estilo, esta es la más sencilla de todas, en que tengo que h de t es menor o igual que una constante más otra constante por la integral de h. Entonces uno imagina, si fuera igualdad, h sería una función exponencial. Y la desigualdad de Gromwald dice, cualquier función que satisfaga esta desigualdad tiene que tener un crecimiento lo más exponencial. Y nos da esta desigualdad. Lo interesante de esa desigualdad es que la condición inicial es multiplicativa. Entonces eso dice que h es pequeño si la diferencia entre x y es pequeño. Claro que hay un término exponencial que a medida que el tiempo avanza, esa diferencia puede irse incrementando. ¿Ya? Y entonces tengo que h de t está esencialmente dominado por una constante por xy, x menos y al cuadrado, si es que tengo un control en el tiempo, si es que el tiempo está acotado a un intervalo finito. Entonces, si fijo un horizonte de cero, las dos soluciones que parten de x y se mantienen cerca, al menos en esta norma, eh, en la norma que controla el supremo de las diferencias entre x e y, y segundo momento de eso. ¿Ya? Y entonces tengo un buen control de la diferencia entre las soluciones,
como función de la condición inicial. Y no sé si se acuerdan el teorema de continuidad de Kolmogorov, que decía que si uno tiene, lo aplicamos para procesos, para cosas que toman valores en R. Dijimos, si yo tengo dos procesos que hacen esto, o un proceso que hace esto, mejor dicho, YT menos YS, una cierta potencia, epsilon, menor o igual que una constante, módulo de T menos S, y aparece algo como 1 más algo. Este 1 tiene que ver con la dimensión de T. Si estamos hablando de T reales, es 1. Si estamos hablando de T que vienen en R2, tiene que ser 2, etc. Si uno tiene un control de esto, entonces, más algo. Entonces uno tiene una versión continua de este proceso. Entonces esto implica versión continua. Continua en T. Y aquí lo estamos aplicando a X, a la condición inicial. Y estamos haciendo el caso de R, pero me gustaría hacer el caso de Rn. Entonces lo que necesito es una cota del estilo, pero con este 1 cambiado por la dimensión. Y eso se logra mirando un momento más alto. Así que en dimensión 2 basta el momento, en dimensión 1 basta el momento de orden 2, en dimensión 2 va a necesitar el momento de orden 4, más o menos por el tipo de demostración que uno hace. ¿Ya? Ese es un comentario interesante. El segundo comentario es que en la desigualdad de Kolmogorov, el teorema de Kolmogorov, lo que uno hace, perdón, lo que uno hace es el Y acá toma valores en R. ¿Dónde toma valores? Es poco importante en la demostración. En realidad, basta que el YT tome valores en un espacio métrico, en E de completo. La demostración es exactamente la misma. Ahí no hay diferencia. Normalmente completo, separable. Estamos pensando en E, las continuas de 0 de 0. Y D es la norma uniforme. ¿Ya? Entonces, si tiene una desigualdad de este estilo, donde el módulo es reemplazado por una distancia, pueden copiar exactamente la misma demostración que uno hace para Kolmogorov normal, la variante menor de ese Kolmogorov, y van a tener el mismo resultado. Entonces aquí, interesante, lo que tenemos es un control, dada la condición inicial X e Y, tenemos un control uniforme de la trayectoria en el espacio de las continuas. Eso es importante, porque lo que nos da entonces el teorema de Kolmogorov es que existe una versión, y más aún uno puede decir que es Holder, gamma menor que un medio, que es continua. O sea que es continua en la condición inicial, pero continua a valores en las continuas. Es decir, que uno tiene un control uniforme de la trayectoria. ¿Sí? O sea, la continuidad ahora en la condición inicial no es como función en cada t, sino que es como trayectoria completa, como función completa. Entonces, uno puede sacar un conjunto media cero tal que la función que hay que la asocia zx de omega, que es la trayectoria completa. O sea, esto es simplemente decir x0 punto de omega, es continua. Y además, como es una versión, es la probabilidad que ese z de x sea igual a la solución es 1, y como es versión, el x está fuera no es uniforme en x, así que para cada x, estas cosas son iguales CTP. Y entonces, como z, esta versión continua,
es igual a X CTP, entonces Z también es una solución. Entonces ZX también resuelve la ecuación, porque basta que sea igual CTP como trayectoria para que sea solución. Y por lo tanto, nos podemos olvidar del flujo X, del cual partimos, que tiene versiones, que tiene para cada X hay un conjunto media cero que hay que sacar, donde solución, etc. Aquí tenemos una manera global de definir el flujo vía el teorema de Kolmogorov, que esencialmente el teorema de Kolmogorov dice lo siguiente, hace lo siguiente. Toman X primero en un conjunto denso numerable de R. O sea, toman un conjunto denso numerable de solución, de condiciones iniciales. Pueden sacar un conjunto de media cero global para todas esas soluciones. Digamos que los X están en los diádicos. ¿Ya? Y entonces lo que prueban es que fuera de ese conjunto global de media cero, agregando otro conjunto global de media cero, lo que prueban es que hay un límite en X y el límite en X existe y sigue siendo solución. Entonces, en el fondo, al demostrar que uno tiene una cierta continuidad en la condición inicial, puede hacer que el conjunto de media cero donde está definida la solución completa y tiene continuidad, el complemento tiene media cero. Entonces, tal como Profe, lo hicimos tú. Sí, fuerte. que sí, que podría repetir como cuál era la hipótesis que teníamos para poder ocupar Kolmogorov. Claro, Kolmogorov lo que nosotros lo hicimos fue eh, para procesos que toman valores en R. Y para procesos que toman valores en R, pensamos que R tiene la distancia definida por el módulo, tenemos la esperanza de una potencia de esa distancia, acotada por una constante, la diferencia de los valores t y s, y aquí interviene la dimensión del parámetro que estamos moviendo, de t. Entonces tiene que ser 1 más algo positivo. Si uno revisa cómo se hace la demostración, se pasa por Borel-Cantelli y se necesita un extra aquí. Un extra que tiene que ver con la dimensión del espacio, porque cuando uno discretiza, cuántos términos tiene la discretización, depende de la dimensión. En dimensión 1, cuántos términos tengo en la discretización depende de cómo uno partió por el tamaño del paso. Pero en dimensión 2, ¿cuántos puntos tengo en la discretización cuando el paso es 1 partido por n? No tengo n, tengo n cuadrado. Y esa potencia del número de puntos que tengo interviene acá. Pero no depende del espacio al cual Y toma valores, sino que depende del espacio de parámetros T en este caso. Ya, entonces uno puede cambiar esa demostración reemplazando el espacio de llegada a R por un espacio métrico completo cualquiera. Y entonces en ese espacio uno tiene uno copia y pega la misma demostración, de hecho. Y entonces en ese espacio uno prueba que tienes una versión continua. Y una versión continua significa, me recuerdo, entonces la versión continua diría algo así como ZT, en donde esté, en R, digamos, que hace que probabilidad que ZT para cada T, ZT igual YT, es 1. Y además la trayectoria ZT en este espacio ahora métrico es continua. Esa es la manera que uno usa esta nueva versión de Kolmogorov. El espacio donde uno considera que toma valores, lo cambia. En vez de ser a valores en R, es a valores en las trayectorias, o sea, en las continuas. Y entonces tiene una versión continua de eso. Entonces la versión que T le asocia ZT. Digamos, en nuestra aplicación epsilon son las continuas entre 0 y T0,
Entonces, la aplicación que a X la asocia ZX como trayectoria. Eso es continuo. O sea, continuo significa que cuando muevo X un poquito, toda la trayectoria se mueve un poquito. No solamente al instante T, sino que toda la trayectoria se mueve uniformemente un poquito. ¿Ya? Eso es lo importante. No sé si eso aclaró un poquito las dudas. Sí, gracias. Ujú. Ya. Entonces, este teorema de Kolmogorov nos dice que hay una manera de modificar este flujo X de manera de tenerlo definido completo para todas las condiciones iniciales, salvo un conjunto de media cero que es global, para todas las condiciones iniciales, y además que sea continua la condición inicial, y además que satisfaga la ecuación. Tal vez el del que partimos no satisfacía eso. Es como cuando uno construye el browniano, uno llega a un browniano, que a lo mejor no es continuo en el tiempo. Entonces uno tiene que hacer esa modificación. Y es esa modificación la que es única en general. Aquí pasa lo mismo. Eh, Removiendo este conjunto media cero completo, uno tiene un objeto definido para todos los X y que satisface la ecuación para todos los X. Ya, y esto lo hicimos entre 0 y T0, pero ahora sí que podemos hacer un procedimiento numerable en T0, tomando T0 los naturales. Entonces vamos a tener versiones que se van pegando bien en todo R. ¿Ya? Eso ya es estándar porque tengo un procedimiento numerable de ir eliminando conjuntos de media cero. Ya. Nos falta una extensión final para lo que necesitamos hacer, que es hacer lo mismo, pero ahora es la solución partiendo al instante t de la posición x y mirado en un instante u a partir de t. Así que esta es la solución de la ecuación partiendo, está acá escrita mejor. Es la solución de la ecuación partiendo de x al instante t y mirado u unidades de tiempo en el futuro. Así que esencialmente se escribe como este objeto es igual a x más la integral entre t y t más u de sigma de ese mismo objeto de bs. Fíjense que aquí tomé la decisión de que el tercer parámetro parte de 0. Así que para que sea justo la solución en u unidades posteriores a t, lo voy a escribir así. Podría haber cambiado y en vez de haber puesto u acá, haber puesto t más u. Pero, bueno, se simplifican algunas cosas, pero otras se entorpecen. Así que esto es mirar la solución a partir del instante t, u unidades en el futuro. Ya, entonces la misma ecuación, pero ahora partiendo desde t. Ahora, si uno hace un cambio de variable en el tiempo, recuerden que lo que estamos pidiendo además es que sea adaptada, que sea continua, etc. Si uno hace un cambio de tiempo, bueno, en la integral normal eso no tiene problema. En la integral estocástica, recuerden que había que probar que uno puede hacer este corrimiento en el tiempo. Lo que nos aparece es esta ecuación que está acá, que es, uno podría haber planteado esta solución desde partida, donde hay un corrimiento en el browniano. Entonces, en realidad lo que interviene en esto es el browniano a partir de t en adelante, y como es un diferencial, puedo considerar ese browniano o puedo considerar el browniano normalizado que parte en 0 al instante t. Da lo mismo, porque los incrementos que son los que intervienen en una integral son los mismos. ¿Ya? Así que, si quieren, nos quedamos con esta última versión de acá. Que x, la solución que ando buscando al instante x, perdón, partiendo de x al instante t, es aquella que parte en 0 desde x con respecto al browniano que se escribe como el incremento a partir de t. ¿Ya? Es más o menos lo mismo. Por lo tanto, esta ecuación tiene solución única,
medible, etcétera, y es medible con respecto a este browniano. El browniano que normalmente lo vamos a llamar W. También depende de T, pero T lo vamos a dejar fijo por algún minuto. Ya. ¿Cómo se pegan estas soluciones? Porque estamos usando la misma letra X. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de ver. Veamos qué pasa con la solución que al instante 0 parte de Z y la miramos T más U unidades hacia adelante. Entonces, esa solución es, bueno, escribo en el lado derecho la integral, y la integral la corto en dos pedazos, uno entre 0 y T, y entre T y T más U. Entonces aquí tengo hasta, esto es hasta T, y después tengo los dos correspondientes hasta entre T y T más U. A esta altura estoy usando X como la versión continua en la condición inicial y todo, ¿ya? Lo primero que me aparece es la solución al instante T, o sea, en la notación que estamos usando, sería X partiendo de Z al instante 0, mirado T unidades al futuro. Y en la segunda hago este cambio de tiempo. Me queda más la integral entre 0 y U de sigma de la misma solución, con respecto a este browniano incremental, más la integral entre 0 y U de B, más estos dos términos que están acá. Así que veo la solución hasta el instante T más U, lo separo en dos pedazos, lo que pasa hasta T, más la integral entre T y T más U, y esa integral entre T y T más U hago un cambio de tiempo, y me queda exactamente esta ecuación. Entonces, X satisface esta ecuación. Por otro lado, la ecuación partiendo desde X al instante T, mirado unidades al futuro, le voy a hacer un reemplazo por la condición inicial, exactamente por la solución al instante T. Entonces estoy reemplazando en el flujo que parte desde X al instante T, el valor de la solución al instante T. Ya, entonces la condición inicial es exactamente esa. Y aquí viene un pequeño problema, que es, dentro de la integral estocástica tengo un X, fíjense acá. Dentro de la integral estocástica está la condición inicial, y estoy evaluando dentro de la integral estocástica. Eso en general es complicado. En la integral de Lebesgue no hay problema. Si tengo una función que depende de un parámetro, y tengo una integral y evalúo, la evaluación no hay problema. Es como evaluar una constante. Pero para el caso estocástico, estoy evaluando por una constante en el tiempo, pero que depende de omega. Entonces aquí estoy reemplazando una variable. Reemplazar una variable aleatoria, que no depende del tiempo, no depende de la variable integración S, pero sí depende de omega, y eso es complicado en general. ¿Qué es lo que hace que esto funcione? Bueno, lo que hace que esto funcione, en general, para poder evaluar una integral estocástica, es que lo que estoy evaluando y el browniano que estoy usando para integrar son independientes. Ese caso es fácil de tratar. Bueno, entonces hay una pequeña duda aquí en la evaluación, y en la integral normal no hay duda porque estoy evaluando una constante en el fondo, ¿no? Para cada omega fijo, esa cosa que estoy poniendo en el lugar de X es una constante. Así que eso no tiene ningún drama. Entonces digo, la evaluación en la integral estocástica se puede hacer porque lo que estoy evaluando es independiente de el browniano que se usa para diferencial. Entonces, si uno tiene una suma, es fácil ver que eso se puede hacer. Cuando tengo una suma lo evalúo simplemente. Y entonces lo que hay que ver es que esa suma converge a lo que tiene que converger. Y el hecho de que sea independiente me permite hacer el cálculo. Es algo que ya hicimos, en el fondo, cuando hicimos este cambio en el tiempo, para la integral estocástica. Cuando lo que estoy integrando es adaptado, eso se puede hacer. Y aquí es el mismo argumento. Cuando lo que estoy integrando es adaptado y depende de un parámetro X y reemplazo por algo que es independiente, también se puede hacer. Así que eso lo que hay que verificar es que una suma satisface eso y después pasar por el límite.
Ya, entonces fíjense que, ¿qué es lo que hicimos? Lo que hicimos fue, tengo dos cosas, a ver. Tengo el flujo que parte de X, aquí está el instante t, y aquí está el instante t más 1. Entonces, por un lado uno podría decir, bueno, es el flujo que parte de X, el instante 0 y t más u. Y por otro lado digo, tomo el flujo que parte de Z al instante t y u unidades al futuro, y lo evalúo en Z, el valor de X partiendo de X0 al instante t, que es este punto que está acá. X, X0, t. Y la pregunta es si estas dos cosas son iguales. Si es un flujo, eso tendría que ser iguales. Esa es la idea de flujo. Que si parto de un punto que es parte de la trayectoria y la miro unidades al futuro, es exactamente la misma trayectoria partiendo desde X. O sea, esta trayectoria es la común. Y eso es lo que quiero probar. ¿Se entiende o no? Eso se demuestra en ecuaciones derivadas, en ecuaciones ordinarias, y en ese caso, simplemente la unicidad de la solución. En ese caso es bastante fácil. No está este parámetro omega extra. Si esta variable no dependiera de omega, sería trivial. Sería solo la unicidad de la solución. Ya, entonces, por un lado, si uno llama y esta variable, entonces tenemos que el flujo inicial, partiendo desde z, en t más unidades, y esta composición de flujo, ambos resuelven la misma ecuación. Si uno se da cuenta, la ecuación es esta. Z es igual a y, es la condición inicial, más la integral entre 0 y u, de sigma de z, de w, más la integral de b de z de s. Esa es la ecuación. Verifiquemos que esa es la ecuación. Entonces, veamos por un lado, aquí está la evaluación del flujo en sí mismo, satisface. ¿Es esta la variable y? Aquí aparece el mismo proceso y en el otro término aparece el mismo proceso. ¿Ya? Entonces, esta composición satisface esta ecuación. Veamos que el otro también la satisface. Entonces, vamos para atrás. Y, bueno, voy a borrar esto. ¿Qué es lo que satisface el flujo original? El flujo original, cuando uno a esto lo llama la posición al instante t, satisface esta ecuación. A ver, tiene la misma condición inicial y después satisface que la integral entre 0 y u de sigma del mismo proceso más b en el mismo proceso. Así que el flujo original partiendo de z también satisface esa misma ecuación. Y como tenemos unicidad, porque los coeficientes son Lipschitz y ahora estoy aplicando unicidad con respecto a un browniano que es simplemente este browniano corrido, entonces la unicidad me dice que hay una igualdad casi segura. O sea, estas dos cosas son casi seguramente iguales. Tenemos, por si acaso, el t está fijo. O sea, para t fijo y z fijo, tenemos que estas dos cosas son iguales casi seguramente. Entonces, el dibujo que está acá, este dependía de z, mejor dicho. Creo que lo puse en términos de z, ¿no? Sí. En términos de z, para zt fijo, y zt fijos, esta cosa es casi seguramente correcta. ¿Ya?
O sea, hay unas pocas trayectorias que no van a coincidir. O que podrían no coincidir, mejor dicho. De nuevo es porque los dos objetos estos están definidos de manera un poquito distinta. El segundo de abajo está definido con respecto al browniano corrido, y involucro una integral estocástica, así que esa integral está bien definida de nuevo casi seguramente, y ese casi seguro va a depender probablemente de ese browniano, que en definitiva depende de t. Así que mucho mejor que eso no puedo por ahora. Sin embargo, puedo hacer la misma idea que hicimos para la condición inicial, por lo siguiente. Déjenme volver. Entonces tenemos una igualdad casi segura en esta propiedad de flujo, moviendo ahora la condición inicial dependiendo en qué instante quiero partir. ¿Ya? Y tengo esta concatenación que me dice que si concateno el flujo consigo mismo, eso vuelve a resolver la ecuación. ¿Ya? Si uno quisiera ver que hay continuidad en ZT, entonces ahora uno podría estudiar continuidad en ZT, simultáneo. Bueno, es cosa de usar Kolmogorov de nuevo. Entonces uno podría ahora usar esto y tratar de probar que esto es continuo. Pongámoslo en U. Punto. Entonces ahora el parámetro con el cual estoy usando, que quiero ver continuidad, es un parámetro dos-dimensional, y por lo tanto necesito una desigualdad más fuerte que la que ya probé. Pero esa se obtiene si uno utiliza un momento de orden 4. Ahora, para lo que quiero hacer en esta clase, no voy a necesitar esa continuidad. Quiero probarles una probabilidad un poquito más débil, sin pasar por esa continuidad. Esa continuidad en los dos parámetros. ¿Ya? Me basta que sean iguales casi seguramente. Ya. Entonces, fíjense que el flujo partiendo al instante t, para cada x fijo ahora el flujo lo estoy partiendo de una condición inicial constante, x. ¿Ya? Lo que me dice cómo resolvimos, cómo probamos la unicidad de esto, era una iteración tipo Picard, ¿no es cierto? Entonces partíamos con una constante, iterábamos y eso nos daba x1, reemplazamos x1, obteníamos x2. Lo que uno prueba es que, entonces, y eso converge a la solución, digamos, usando un punto fijo. Lo que uno prueba entonces es que la solución es medible con respecto a este browniano. Porque en cada iteración uno prueba que es medible con respecto al browniano. O sea, partimos con x0, x1 es una integral, que en ese caso es más o menos trivial, que es el sigma de x0 es una constante, no depende del tiempo, así que lo que me queda me queda w por algo. Entonces, x1 va a quedar medible con respecto a w. Si uno reemplaza eso en sigma, integra, eso es un límite de sumas de incrementos de browniano, entonces de nuevo es medible con respecto a w. Lo que uno demuestra es que la solución es medible con respecto al browniano que nosotros estamos usando como ruido. ¿Ya? Es adaptado a ese, y además es medible la solución hasta U es medible con respecto al browniano. Tal vez uno podría probar una cosa mucho más fuerte, que es cierta, pero que es más complicada de probar y que no la necesitamos tampoco por ahora. Pero uno podría probar que la solución xxtu es una gran función f que depende de x y depende de w hasta u. Y f es medible. Y continua en x. O sea, lo que uno puede probar es que si tengo algo adaptado a w, en realidad es una función de w. ¿Ya? Y es una función que depende de la trayectoria. No necesariamente depende de w al instante u. O sea, esto en general no es cierto. La solución, incluso partiendo de cero, digamos, es una función de w de u, eso no es cierto.
No depende solo del instante último de W, sino que depende de toda la trayectoria de W hasta U. Ya. Probar eso es técnicamente un poquito más difícil, pero se puede hacer, pero no lo necesitamos porque queremos algo un poquito más débil nosotros. Ya, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que el flujo partiendo de X al instante T es medible con respecto al incremento del browniano. Eso para X fijo, y si muevo X es continuo. ¿Ya? Entonces la variable que me interesa, que es la variable X omega, es medible. Ese es un resultado más o menos directo, que dice lo siguiente. Si yo tengo una función de dos variables, L de X omega, tal que Lx punto es medible en una cierta sigma álgebra F, y L punto omega es continua, entonces L es medible en el producto. ¿Mm? La pregunta es, ¿por qué es eso? Piénsenselo, ¿por qué? Porque me basta medibilidad en una variable y continuidad en la otra para tener medibilidad conjunta. Si uno aquí cambia continuidad por medibilidad, no es cierto. ¿Mm? O sea, no basta que tenga una función que es medible por separado en cada variable para que sea medible conjunta. No me basta, eso no es suficiente. Necesito algo más fuerte en una de las variables. Así que necesito, por ejemplo, algún tipo de continuidad. Ya. La pregunta es, ¿cómo se prueba algo así? Entonces, eso es lo que estamos diciendo acá. Para cada condición inicial, este flujo es medible en los incrementos del browniano, y para cada omega fijo, esta función es continua. ¿Ya? Acuérdense que estamos trabajando ya con la versión continua. Así que eso, como pareja, es medible en Borel Cruz, la sigma álgebra generada por el browniano hasta el instante 1. Ya, entonces ahora es el cálculo crucial que quiero hacer. Vamos a tomar una función medible boreliana acotada y vamos a tratar de calcular la esperanza condicional de H evaluado en el flujo que parte desde al instante 0 en Y hasta T más U unidades en el futuro, y voy a condicionar en todo el conocimiento que tengo de B al instante T. ¿Ya? Eso es lo que quiero calcular. Eso es lo que me va a permitir decir si esto es eh, si esto es o no marcoviano. Y como sé que el flujo tiene esta propiedad de concatenación, entonces la variable x que tengo adentro la puedo cambiar por esa, que es el flujo partiendo desde donde estoy hasta el instante t y mirar unidades al futuro. Eso es importante porque lo que logramos hacer es ver que la dependencia, al menos en el flujo, toda la dependencia hasta t está guardada en qué es lo que cuál es la posición del flujo al instante t, y eso es lo que va a hacer funcionar esta propiedad de Markov. ¿Ya? Así que nos da esto, y para eso solamente necesito que son iguales CTP, por eso no necesito que sean iguales siempre, porque el t lo tengo fijo, el u lo tengo fijo, y en el fondo lo que estoy moviendo son condiciones iniciales casi. ¿Ya? Entonces, esto tiene la forma siguiente, esta integral, si quieren volvemos atrás, esta esperanza condicional que quiero calcular, fíjense qué forma tiene. Es h de una función que depende de algo que es medible, condicional a ft. Pero el flujo tiene una propiedad más, que es la que permite hacer este cálculo, porque si no, con eso no basta. Esto tiene la forma siguiente. Estoy tratando de calcular la esperanza condicional de una función del estilo h de xztu w, que es medible Borel Cruz FU
de los incrementos de W, tengo por otro lado otra función que depende de W, que es el flujo hasta el instante t, que es medible con respecto al browniano, y eso es independiente de los incrementos futuros. Y lo que quiero calcular es una integral del estilo h. Recuerden que para calcular la esperanza condicional, lo que tengo que probar es que hay una cierta relación de integrales. Entonces yo quiero calcular la esperanza de la función h, donde he reemplazado z por L. El L es medible con respecto a lo que estoy condicionando. Y esa función h para cada z fijo es independiente del resto. Es independiente de lo que estoy condicionando. Entonces la pregunta es ¿por qué? Cuando calculo esta esperanza, es simplemente calcular la esperanza con z fijo y reemplazar con z igual a L. A ver, algo de ese estilo hemos visto ya en algunas ocasiones, y esto es un poquito más complicado. Hemos visto esto. Si yo quiero calcular la esperanza condicional de una función de R y de S dado sigma de R o sigma de S, y R es independiente de S, lo que es más o menos fácil probar es que esto es la esperanza de F de R S minúscula. Esto me da una función que depende de S minúscula, evaluado en S minúscula igual a S. Es como decir, cuando condiciono a sigma de S, todo lo que sea medible sigma de S queda fijo, y si lo que queda es independiente, entonces eso se puede calcular fácil. Aquí la complicación es que esta función que está acá es una función de dos variables real. Y aquí la función es un poco más complicada en la aplicación, porque la función h que quiero evaluar depende de omega, y la función que reemplazo depende de omega. Así que no es tan simple como tener una función de dos variables y reemplazar una de ellas, sino que hay una función de dos variables donde reemplazo una de ellas por una tercera función que depende de una de las variables. Así que es un poquito más complicado que este caso. Aquí cuando reemplazan, el reemplazo se hace en una función que no depende de omega. Esta función, f, no depende de omega. Depende de omega, que es la variable de integración en esta esperanza. Y en ese caso es más o menos directo probar esta igualdad. Pero aquí es un poquito más complicada. La función que estoy usando depende de omega y estoy reemplazando un z por una función que depende de omega. Entonces la pregunta es ¿por qué? También tengo esta misma fórmula. Es la misma fórmula, es decir, si yo quiero calcular esta esperanza o la esperanza condicional, lo que simplemente fijo z, calculo esperanza y después reemplazo. Siempre que el reemplazo sea medible y siempre que el resto sea independiente. Preguntas, porque supongo que tienen hartas dudas acá. Profe, que si podría como recapitular rápido como lo que tenemos hasta ahora, porque se me cayó en un momento un poco el... Ya. A ver, una propiedad, estoy de acuerdo. Una propiedad importante es esta que está escrita acá, que yo creo que la hemos visto algunas veces en el curso y yo creo que la deben haber visto antes también. ¿Cómo calculo la esperanza condicional de una función que depende de dos cosas? Una que es medible con respecto a lo que estoy condicionando y otra que es independiente con respecto a lo que estoy condicionando. Y uno prueba esta igualdad. Que la esperanza condicional es simplemente fijar aquello que es medible y calcular esa esperanza. Este es un número, para cada ese fijo eso es un número, o sea, esto me define una función, y reemplazo por ese que es medible. ¿Ya? La demostración acá es pensar que f es g de r por h de s. O sea que tiene forma producto y después
extender. ¿Ya? Sin embargo, lo necesitamos para una cosa un poquito más complicada. Una cosa donde el f se necesita, donde el f además es una función de r, de s y de omega. No es cualquier función de r, s y omega, porque tendríamos problemas, sino. Entonces, ¿cuál es el contexto que necesitamos aplicar esto para después recapitular qué es lo que hicimos? Entonces, tenemos una función h que depende de z y de la aleatoriedad, que en el fondo es una función h minúscula que es boreliana, digamos, evaluada en el flujo partiendo de z al instante t, u unidades al futuro. Y eso además depende de omega, porque omega es la aleatoriedad. ¿Ya? Entonces estamos mirando esta función dependiendo de la condición inicial y de omega. Y quiero reemplazar el z, la condición inicial, por una función n de omega, que es una función que depende de lo que pasó hasta el instante t, que es medible en el browniano. Y la función h que estoy usando, si el z está fijo, esa es una función independiente del browniano hasta el instante t, porque solo depende de los incrementos del browniano en el futuro. Entonces, para z fijo, no aleatorio, eso es independiente del browniano que pasó. Y lo quiero reemplazar por algo que depende del browniano. Y entonces quiero probar esta extensión de esa propiedad de esperanzas condicionales, que cuando uno hace un reemplazo por algo que depende de lo que estoy condicionando, y estoy reemplazando en una función que es independiente de lo que estoy condicionando, entonces me da la misma fórmula. Es decir, calculo la esperanza como que z estuviera fijo, y después reemplazo. ¿Ya? Ya. Ese es el detalle técnico complicado. Entonces la pregunta es ¿por qué? Y si es por qué, ¿cómo se demuestra? ¿Cómo se demuestra esta propiedad que nos va a dar una fórmula de la esperanza condicional, entonces? Tienen que pensar cómo se demuestra esto. Y por lo tanto, tienen que pensar por qué esta demostración sigue funcionando en el fondo. O cómo se puede modificar esta demostración. Ya. Ya, ese es un detalle técnico, pero volvamos a de dónde partimos. Entonces, en resumen es esto. Voy a correr. No, para otro lado, acá. Ya. Entonces, lo que queríamos era, yo quiero calcular la esperanza condicional de una función del flujo partiendo de x al instante t más u, dado todo el conocimiento hasta el instante t, y eso es del browniano, que es el que produce la ecuación. Pero ya vimos que el flujo al instante t más u se podía escribir como el flujo partiendo de donde estoy en el instante al instante 0, parto desde x, y este x me quedó demasiado igual al otro, la condición inicial. Entonces, este es el flujo que parte de ahí al instante t y mira u unidades de tiempo hacia el futuro. ¿Ya? Dado ftb. Así que es porque estas dos cosas son iguales ctp. Ya, y para lograr eso, tuve que usar la unicidad de la ecuación para decir que estas dos cosas son iguales ctp. ¿Ya? Ahora, esto tiene el aspecto siguiente, es una función h de, esta variable va a ser z, de z, omega, que es h del flujo que parte de z al instante t u, en omega. Pongamos el omega que es importante acá, ahora. Entonces estas cosas dependen de z y de omega, el t y el u los dejé fijos. Y esto de acá es medible fu
de los incrementos del browniano. B punto más T menos BT, que es independiente de FTB. Y reemplazo Z igual x0t. Qué lata, esta cosa va a escribir. Que es medible justo en el browniano. Entonces lo que estoy tratando de calcular es una esperanza condicional justo en ese contexto. Para z fijo, esta función es independiente de lo que estoy condicionando y la estoy reemplazando por una variable que es medible en lo que estoy condicionando. Entonces, justo lo que necesito probar. Justo es este contexto. Justo es el contexto que está escrito acá. Y la pregunta es ¿por qué funciona eso? Entonces, lo que me daría es, según lo que tenemos, me daría que la esperanza de h de x0 t más u dado ftb es, calculo la esperanza de h de x z tu, calculo la esperanza de ese flujo futuro, que es la cosa independiente. Cuando uno calcula la esperanza condicional de algo que es independiente, me da la esperanza simplemente, y lo evalúo en z igual la posición en el instante t. ¿Ya? Eso es lo que daría juntando estas dos cosas. ¿Cómo se comporta el flujo partiendo de x al instante 0 en t más u? Vimos que eso era la misma variable que partir el flujo t unidades desde donde el flujo se encuentra en ese instante. Ese es un aspecto. Y el segundo es que ese pedazo de trayectoria que viene en el futuro desde t hasta t más u es independiente de lo anterior. Si es que miro la condición inicial. Bueno, y esto es justo la propiedad de Markov. Porque si esto resulta ser una función, esto es una función phi de z, evaluado justo en la posición en el instante t, entonces esto me va a decir que esto es igual a lo mismo, pero condicionado en algo más chico. Voy a ponerlo así, para no sobrecargar la anotación. X, X0T. Si yo cuando condiciono sobre un espacio grande, la esperanza condicional es una función que está concentrada en un espacio más chico, entonces cuando condiciono sobre el más chico me da lo mismo. O sea, si yo proyecto sobre un plano y la proyección sobre el plano está siempre sobre esta recta, esa proyección sobre el plano es lo mismo que proyectar sobre la recta. Esto pues, sigma de x, x0t, está contenido en lo que estoy proyectando. Y esta cosa probé que era una función justamente de x. Así que eso me demuestra que la esperanza condicional de h mirado u unidades al futuro, condicional al ft, es solo una función de lo que pasó hasta t, pero para el flujo. Y eso es exactamente la propiedad de Markov. ¿Dudas? ¿Preguntas? Aquí lo complicado es que notacionalmente esto es un poquito más complicado que lo que uno está acostumbrado, porque lo que uno está acostumbrado es mover solo un parámetro, que es el parámetro t. Pero aquí cuando uno tiene una dependencia en la condición inicial, tiene que mover la condición inicial también. Entonces, ese es el problema. O sea, notacionalmente es más pesado, sin duda. Pero los conceptos son muy parecidos y la propiedad que uno necesita es muy parecida a la que usa
no sé, en cadenas de Markov y en otras áreas. En cadena de Markov es muy sencillo. Uno puede simular una cadena Markov de la siguiente manera. Uno está en una posición, tiene una variable independiente y se mueve a otras posiciones. Esa es esencialmente una cadena de Markov. ¿Cómo tira las variables independientes? Las tira con una cierta distribución que está dada por una matriz. ¿Sí? Y después evoluciona. Aquí es un poco más complicado porque ¿cómo uno demuestra que el flujo hace eso? Bueno, uno dice, bueno, partamos de una condición Z fija y veamos cómo evoluciona el flujo. Y lo que uno prueba es que el flujo evoluciona con un browniano que es independiente de lo que pasó. Y después entonces evalúa el Z en la condición en la que está el flujo, que es X partiendo de X minúscula 0T. ¿Por qué es un poquito más complicado? Porque en el caso de cadenas de Markov todo es discreto. Y todos los problemas de medibilidad no existen. Todos los problemas de conjunto de media cero no existen. Entonces aquí la complicación viene por la medibilidad en el fondo y por conjuntos de media cero que se me están acumulando, porque estoy moviendo una cantidad no numerable de variables, tanto en la posición inicial X como en el tiempo donde estoy mirando T. Y es por eso que es bastante más delicado. Preguntas. Entonces, va a venir una... Entonces, la primera parte, si quieren como resumen, la primera parte era probar esta concatenación eh, de flujo para probar que esta solución X tiene esta propiedad de flujo, que si me corro unidades en el futuro de T, eso es como haber partido de cero o haber partido de la condición en T. Es exactamente lo mismo. Y después de usar esta propiedad de esperanzas condicionales, que si estoy reemplazando una cosa que es independiente, le estoy reemplazando algo que es medible, entonces tengo esta fórmula. Y eso permite probar esta propiedad de Markov. Que la esperanza condicional es simplemente una cierta función evaluada en el flujo al instante t, y eso me permite decir que la esperanza condicional solo depende de la posición del flujo al instante t. Y eso quiere decir que ese flujo, como función del tiempo y la posición, forman un proceso de Markov. Me salto estas aplicaciones. ¿Qué es lo que es un proceso de Markov? Porque tal vez eso no lo hemos visto mucho, pero el contexto de un proceso Markov es que yo tengo una familia de variables aleatorias o de procesos. Yo tengo, voy a usar otra letra, YT es proceso de Markov. Siempre se habla con respecto a una filtración. Puede ser la filtración natural. En este caso no es la filtración natural, porque la solución de la ecuación es medible con respecto a B, pero a lo mejor la información que tiene X es más chica que la que tiene B. Se puede perder información. Así que en este caso la filtración va a ser más grande que la natural. Si pasa lo siguiente, si tengo probabilidades, normalmente las probabilidades están indizadas I por la condición inicial, digamos I en R, y entonces pasa algo así como esto, la probabilidad partiendo de I, una función de Y de T más U, H de T más U, dado Ft, es lo mismo que la probabilidad partiendo de Y, una función de Y de T más U, dado YT. Esa es la propiedad de Markov. Entonces, para todo, y esto obviamente siempre es casi seguro porque son esperanzas condicionales, para todo Y
para todo T, U, y para todo H acotada. ¿Eh? Eso es lo que hay que probar. Y finalmente, si uno prueba que, más aún, uno prueba que esto es la esperanza de una cierta función, eh, en nuestro contexto probamos que esto además tenía una fórmula, ¿sí? Que era, se escribiría algo así como esto. Es H de un cierto Z, que no es el mismo Y, que depende de U, una variable que estoy llamando Z y U, evaluado en Z, esto pongámosle, no pongamos Z, pongamos XY, V, evaluado en Z igual Y, T. O sea, en nuestro caso es más específico. Tenemos una manera de calcular esto, que es el flujo a partir de la posición Z. Así que hay un mecanismo para calcular esta esperanza condicional. Pero propiedad de Markov termina acá. Esto es extra en nuestro caso. La propiedad de Markov es simplemente que la esperanza condicional de Y evaluado en T más U, eso es igual a la, condicionando en todo el pasado, condicionando incluso con respecto a una filtración que puede ser más grande que la filtración natural, solo depende de lo que pasó en Y al instante T. Eso es propiedad de Markov. ¿Ya? Y eso es lo que probamos, más una fórmula que nos dice cómo calcular esto. Entonces tenemos ahora, bueno, esta es la explicación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos probado? Tenemos probado que la propiedad de Markov para el flujo, pero además que esta función para cada omega fijo es continua, como pareja. Es continua en el tiempo y es continua en la condición inicial. ¿Ya? O si quieren probamos algo que es equivalente, que es la función como función de Y, que a Y le asocia la trayectoria completa, eso es continuo. Eso es lo mismo que decir que esto es continuo en YT. Ya, y si tienen este contexto, un proceso de Markov que tiene ciertas continuidades, entonces Markov fuerte. ¿Qué significa Markov fuerte? Significa que la propiedad de Markov es cierta para tiempos de parada. Es decir, si tengo un tiempo de parada, veamos por qué funciona para un tiempo de parada discreto. Tomen un tiempo de parada y que toma una cantidad discreta de valores. Entonces, cuando calculen esta esperanza, que es la que caracteriza la esperanza condicional, fíjense que el Z es medible hasta el instante T. Entonces, como es discreto, podemos escribir eso como una suma. ¿Ya? Ahora, la definición de la sigma álgebra hasta el instante T es que no importa cuál sea la variable de esa sigma álgebra, cuando miro en T igual a T minúscula n, eso es ftn medible. ¿Ya? Esa es cómo se construye esa sigma álgebra. Ahora entonces estamos en la propiedad de Markov normal, porque el tiempo de parada lo reemplacé por Tn, y estoy entonces tratando de calcular la esperanza con respecto a Tn, y eso es una función del flujo, ya la vimos, exactamente esta fórmula que está acá, donde la función phi está explicitada más abajo. Entonces ahí usamos la propiedad de Markov normal, y ahora me queda esta suma, pero reemplazo Tn por el tiempo de parada y estoy listo, porque esto está descompuesto en los distintos valores que toma Tn, así que esta serie me da exactamente esto. Y si uno se fija, eso es justamente la propiedad de Markov, fuerte. O sea, eso me va a decir que la esperanza condicional, dado f de t, de tiempo Markov, de tiempo de parada,
es justamente esta misma función, phi. La función phi que me sirve para calcular la esperanza condicional es la misma, y lo único que hago es reemplazar por la variable que haya que reemplazar. O sea, lo que me da es esto. Lo que me da es, quieren reescribir esto, acá. Lo que me da es que la esperanza condicional de una función del flujo partiendo de x a instante 0 y mirado en t de tiempo para unidades hacia el futuro, dado f de t, es una función compuesto con el valor del flujo al instante t. La función phi es la misma que hemos usado hasta ahora. Eso es interesante, que en los procesos de Markov que satisfacen la propiedad esta de que son candidatos a ser Markov fuertes, la función que uno usa para calcular esperanzas condicionales es la misma, es la esperanza de h de x partiendo de z al instante t, o al instante t, unidades al futuro, reemplazando z por x0t y reemplazando t por t. Eso es lo que me da. Eso es lo que está escrito aquí abajo. Eso es lo que está aquí. Y después es un simple reemplazo. Ya. Una vez que uno lo tiene para tiempos discretos, bueno, claramente lo que necesitamos es aproximar un tiempo parado por tiempos discretos, y la aproximación buena es por arriba. Por abajo es complicada. Por arriba porque necesito que el TN sea un tiempo de parada, y eso requiere ciertas medibilidades. Cuando lo aproximo por abajo pierdo esas medibilidades. En particular, el que TN tome un valor tiene que ser medible en ese instante. Entonces, todo este conjunto es medible en el extremo derecho. Ese es lo que se usa para que esto sea un tiempo parado. Que lo aproxima es más o menos directo, porque a medida que n crece, Tn decrece a t. Y entonces trato de probar lo mismo que antes para un z que es medible hasta el instante t, pero como Tn es posterior a t, entonces la sigma álgebra es más grande. Entonces tengo el cálculo que hice, lo podemos usar. En vez de t pongo Tn. Ese es el cálculo que hicimos. Y ahora hay que tomar límite. Entonces, por un lado, ¿qué pasa cuando n tiende a infinito? Tn converge a t. ¿Ya? Entonces, estamos usando en esta variable. Pero también tengo que ver si esto completo es continuo. Pero eso es la continuidad del flujo. La continuidad del flujo es continua en la condición inicial y en el tiempo. Así que esa variable x evaluada en y, 0tn, es continua cuando muevo el tiempo solo. Entonces, el flujo completo también es continuo, y eso me da teorema de convergencia dominada, que eso converge a la esperanza de phi en el límite, y eso es exactamente lo que queríamos probar. O sea, lo que queríamos probar es que esa esperanza condicional es exactamente eso que está ahí. Ya. Déjenme revisar un poquito. Entonces, esperanza de una función, esto que tengo aquí al final como resumen. Fíjense que los ingredientes fue lo siguiente. ¿Eh? Los ingredientes son, tengo proceso de Markov,
que es una cosa que depende de y y del tiempo, es decir, tengo un proceso y de t, y de 0 igual y, entonces es una cosa que depende de t y de y, la propiedad de Markov es una cosa que mezcla la condición inicial y la evolución en el tiempo. Si le agrego que es continuo en t, y le agrego esta propiedad que la esperanza de una función phi de y de t o de ys como función de y es continua en y para phi continua, entonces la demostración que hicimos es que es Markov fuerte. Hay procesos de Markov que no son Markov fuertes, que no tienen la propiedad de esta propiedad de pérdida de memoria para tiempos de parada. Y donde fallan es en esta típicamente. Esto se llama la propiedad de Fener, que es que el semigrupo transforma funciones continuas en continuas. Entonces, si el proceso Markov tiene trayectorias continuas, en realidad basta que sean continuas por la derecha, porque si se dan cuenta, uno aproxima los tiempos de parada por tiempos de parada por la derecha, así que en realidad este de acá es continuo por la derecha, un poquito más débil, pero bueno. Pero eso no es suficiente. No es suficiente que las trayectorias tengan esa regularidad. Se necesita que el semigrupo transforme funciones continuas en continuas. Acuérdense que esto es PS de phi en Y. Así que esta es una familia de operadores. Se necesita continuidad de esa familia en la condición inicial. Y esos son los dos ingredientes que usamos para probar que es un proceso de Markov fuerte. Continuidad en el tiempo, pero que el semigrupo también es continuo. Porque como está definida esta función phi, si se recuerdan, el x, lo que estoy evaluando, actúa como condición inicial. Revísenlo más atrás y se van a dar cuenta que es eso. Entonces, lo que necesito son esas dos continuidades. En la condición inicial, pero como semigrupo de operadores, cuando estoy calculando integrales de funciones continuas, necesito eso. Y continuidad en el tiempo. Fíjense que la propiedad esta de Feller, esto daba un curso entero, pero estamos haciendo un breve resumen, no es cierta si es que uno bota la continuidad de lo que está integrando. En el browniano, voy a tomar B, movimiento browniano, que es hiperregular, es lo más regular que uno podría tener como proceso. ¿Ya? Entonces, si uno integra la esperanza como función inicial de una función phi de B, esto no es continuo si phi es boreliana simplemente. Y es fácil darse cuenta que no es continuo, phi de B de t. Por ejemplo, basta tomar, no sé, phi de B de t, phi de z, por ejemplo, la indicatriz de 0, por ejemplo. Ya. Esta cosa para t positivo, la esperanza y de indicatriz 0 de b de t es 0, porque el browniano, la probabilidad de que el browniano sea igual a 0 es 0, pero para t igual a 0, b de t no es 0, no necesariamente 0, va a depender si y es 0 o no. Así que esa función no puede ser continua en todo el tiempo. Y eso es lo que se necesita. Pero si el phi es continuo, sí. Porque si el phi es continua, es fácil ver que es esta integral que estoy estudiando,
Esto es, no sé, G de Y. G de Y es simplemente, lo puedo escribir, 1 partido por raíz de 2pi, psi de algo, z, L o menos Y menos Z, cuadrado 2t, de t, de Z. Y eso es continuo en Y. En t igual a 0, lo que estoy integrando es la delta de Dirac, así que me va a quedar phi de Y. Así que también es continuo. Así que esta función es continua. ¿Ya? Pero la propiedad de Feller requiere que sea continua como condición inicial para phi continua. ¿Ya? Ya. Entonces tenemos, esencialmente, esto no depende de que sea el flujo ni nada, sino que simplemente si uno tiene propiedad de Markov más continuidad, un par de continuidades en el tiempo y en la condición inicial, entonces tenemos propiedad de Markov fuerte. ¿Ya? Ya, eso era esencialmente lo que queríamos ver hoy día. Entonces, como resumen, ¿qué es lo que vimos hoy día? Vimos dos cosas importantes. Una, vimos que la ecuación de x igual sigma de x de b más bx de t, x de 0 igual a x, es un flujo. Y eso se reflejó en esto, que si yo busco la solución partiendo de x al instante 0 en t más u, tenía esta propiedad de flujo. Ah, ¿ya? Eso, para probar eso se requiere unas ciertas regularidades que fue el teorema de Kolmogorov. Cuando uno tiene esta igualdad ya, y digamos que es casi segura, cuando uno tiene esta igualdad, entonces esto es exactamente la propiedad de Markov. Eso es lo que permite probar la propiedad de Markov. Entonces lo que permite probar es que la esperanza condicional de x t más 1 en A, dado todo el pasado, es la esperanza condicional en A, dado el valor del flujo al instante t. Y además dimos una fórmula. Esto lo escribimos, dijimos había que calcular la esperanza del flujo partiendo de z al instante t y u unidades al futuro. Entonces, promediar el futuro partiendo de z, sea cualquier la condición inicial al instante t, y evaluar eso en z igual x, el flujo al instante t partiendo desde 0. ¿Ya? Eso, más regularidades, implica Markov fuerte. Entonces, las soluciones de las ecuaciones diferenciales, esencialmente cuando tengo unicidad de las ecuaciones, algo que a lo mejor no se dieron cuenta, pero los coeficientes es importante que no dependan del tiempo. Porque si los coeficientes dependen del tiempo, aquí hay algo que se me echa a perder. El flujo se pone más complicado más. Y de hecho ya no es Markov en el sentido homogéneo. Uno está acostumbrado a trabajar con procesos Markov homogéneos. Habría que agrandar un poquito la familia. El proceso de Markov homogéneo significa que
En cadenas de Markov significa que la transición desde donde estoy para el siguiente paso no depende del tiempo al que llegué acá, sino que depende solo de la posición. Procesos de Markov donde eso depende además del instante donde estoy ahí, se complican. Entonces lo que hemos probado es que en una ecuación diferencial estocástica, independiente de la dimensión, si tengo unicidad de la ecuación, o sea, si tengo, por ejemplo, coeficientes Lipschitz, coeficientes que no dependen ni de omega ni del tiempo. Vamos a ver en la próxima clase ecuaciones donde los coeficientes dependen de la aleatoriedad también. Son importantes, pero en el contexto que estamos, son coeficientes fijos que no dependen del tiempo ni de la aleatoriedad. La ecuación más sencilla que uno se le puede imaginar. Si tengo unicidad de la ecuación, entonces tengo propiedad de flujo y tengo propiedad de Markov fuerte. Eso es esencialmente lo que probamos hoy día. Con hartos detalles que tienen que ser rellenados, porque hay un montón de dos o tres propiedades técnicas importantes, digamos, de teoría de la medida en el fondo, que permiten probar, que permiten calcular esta esperanza condicional. O sea, pasar de flujo a esta propiedad de Markov no es tan directo, hay que usar al menos una propiedad bien técnica de teoría de la medida. Preguntas. ¿Se entiende el resumen más o menos o no? Para mi gusto, esta es la parte más interesante. La propiedad de flujo es súper interesante. ¿Dudas? Yo tenía una duda, pero era Dale. administrativa, así que no sé si alguien quiere hacer una pregunta de la clase antes. Antes de pasar a esa duda más administrativa, fíjense que voy a hacer algo formal. X depende de la condición inicial al instante 0, al instante t. Perdón, la condición inicial a t igual a 0 es X. Voy a escribirlo así. dbs. Olvídense del b, que va a pasarlo, bueno, escribámoslo. No agrega nada, pero bueno. Entonces voy a derivar con respecto a x. Y bien formal. Entonces la derivada con respecto a x es 1. Voy a pasar la derivada para adentro. Entonces me queda un sigma prima en x, bla, 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 por la derivada con respecto a x del flujo. x0s, pero ahora evaluado en dbs, más algo parecido b' de x el flujo. ¿Ya? Entonces, la derivada con respecto a la condición inicial del flujo debería verificar la ecuación y de t es igual a 1 más sigma prima x x0s ys dbs más la integral de b' x x0s ys ds. Esa es una ecuación lineal en Y. Fíjense que sigma prima, esto es conocido. Es un coeficiente conocido, depende de la solución, y es un coeficiente que depende del tiempo y de omega. Así que ecuaciones diferenciales del estilo y de t igual a 1 más una función h de s por ys dbs es súper natural. Aparece cuando uno deriva el flujo de una ecuación diferencial ordinaria, estocástica,
Pero sí los coeficientes son aleatorios y dependientes del tiempo. Este coeficiente que está acá, que es lo que vamos a empezar a estudiar en la próxima clase, es un coeficiente aleatorio y depende del tiempo. Así que ecuaciones diferenciales donde los coeficientes se les permite ser aleatorios son importantes, porque me permiten calcular derivadas del flujo con respecto a las condiciones iniciales. Esta ecuación tiene solución, porque esencialmente este coeficiente, digamos, sigma prima va a ser acotado, porque sigma es Lipschitz, así que su derivada debería ser acotada, y b prima también. Así que es una ecuación, la única dificultad es que son aleatorios, es una ecuación diferencial estocástica con coeficientes lineal con coeficientes acotados. Así que eso tiene solución única. Por eso vamos a ver por qué tiene solución única. Digamos, hay que hacer una pequeña modificación de lo que hicimos. Y por lo tanto conozco la derivada del flujo con respecto a x. Si integro eso me da x. Así que no solo x es continuo en la condición inicial, sino que es de clase C1 en la condición inicial. Y si uno vuelve a derivar, y, bueno, va a necesitar más derivadas de sigma, pero regularidad de sigma se transmite en regularidad de x. O sea que el flujo podría demostrar que es C infinito si sigma y b son C infinito. Que tengo un flujo aleatorio que es muy suave en la condición inicial. Ya, preguntas, ahora sí. Brian, tú querías hacer una pregunta, me parece, ¿no? Sí. Mi duda era básicamente cómo iba a ser la ponderación de las tareas y el proyecto final y todo eso. Esencialmente van a ser 3/3. O sea, los tres Se valen igual. dividen Sí, equitativamente, ya. sí, Ok, no hay problema, no hay perfecto. problema en eso. Gracias. No sé si Tristán me preguntó una duda sobre una de las partes, le mandé un correo. Me parece que lo que uno quiere en esa parte C es aproximar la función por la izquierda. Hay que Sí, fijarse que el S es negativo, Tristán. sí, sí, eso me pasó. Como que Sí, sí, después me sí, fijé bien sí, en el dominio y sí, como había un más, claro, como que ahí ese fue como sí, la claro. conclusión. Está Pero claro, escrito, está escrito un poquito raro, podría haber puesto que G era con soporte en R+, y haber puesto el menos. Pero es una convolución igual, ¿ah? sí, sí, es Es que una eso, convolución. en eso estaba pensando, como en una convolución, pero Sí. sí, gracias. Ujú. Había un error ahí, la variable adentro de la integral debería ser, en vez de t, debería ser x, así que ya lo cambié. Así que igual había un typo en esa fórmula. Ya, la clase de hoy día fue pesada, ¿eh? Entre paréntesis.